Pedro Pablo Rubens, eh, que es este artista al que veremos el día de hoy y que fue un pintor muy importante. Ninguno como él pudo aunar talento artístico, éxito social y económico y un alto nivel cultural. Además de pintura, realizó diseños de estampas, tapices, arquitecturas, escultura y objetos decorativos. Y en su obra pictórica abarcó diversos géneros como mitológico, religioso, histórico, retratos y también paisaje. Rubens nació en realidad en Siegen, Alemania, pero su origen es de Amberes. Lo que sucede que estaban ahí sus padres cuando él nace, pero él prácticamente podríamos decir que es flamenco. Y allí en Amberes va a realizar su primera formación y a los 21 años se va a Italia. Ahí va a estudiar a un gran número de obras, tanto contemporáneas como antiguas. Él se sintió atraído por obras de Tiziano, Veronés, Tintoretto, de esta zona del Véneto, pero también tuvo influencia de los grandes maestros del Alto Renacimiento como Miguel Ángel y Rafael. Y durante 9 años trabajó para Vincenzo Gonzaga hacia este lugar que vemos aquí en la imagen. Esos 9 años, Vincenzo Gonzaga le dio también libertad para trabajar con él, pero también para que conociera Italia y una gran libertad en que se pudo mover en varios lugares de Italia. Y cuando regresa a Amberes, ya tenía 32 años y con todo ese bagaje que llevaba, pues ya no tuvo rivales en, en Amberes, pudo establecer un gran taller, hablaremos de ello también, y además con innovaciones y con una nueva forma de representación pictórica. Así que eso es lo que veremos en esta clase de hoy con Pedro Pablo Rubens. Nació en 1577, muere en 1640. Hay una gran versatilidad temática porque lo mismo hizo retratos que historias mitológicas, religiosas, paisajes. Siempre utilizó la técnica del óleo sobre tabla o sobre lienzo, pero también tenía una forma muy particular de trabajar. Ahorita les comento. Su pintura es grandilocuente, aunque también sabe ser delicada. Tiene una gran capacidad en su arte para expresar esa nostalgia que sentían sus contemporáneos por la antigüedad. Y en el caso de los retratos, ofrecía a estas personas que lo contrataban una imagen muy engrandecida de sí mismos. También va a mostrar una gran habilidad técnica y una sensibilidad hacia los ritmos de la composición. Y además va a ser uno de estos artistas que sabiéndose del talento que tenía, con esa seguridad en sí mismo, no tenía ningún problema en colaborar con otros artistas. De hecho, en algunas cuestiones que sabía que no era tan experto, como por ejemplo flores, animales, siempre colaboraba con algún otro artista, lo invitaba a colaborar con él. Veremos algunas obras en ese sentido. Y eso es muy importante porque enriqueció su obra dándole ese toque particular con otros artistas. En cuanto a la técnica que utilizaba, era muy interesante. Él empezó a recibir muchos encargos cuando regresa a Amberes, entonces crea un taller con muchos colaboradores y lo que él hace es que realizaba un óleo
como a manera de proyecto, pero óleo terminado, de pequeño formato, digamos 50 por 60, máximo de 1 metro, como para que el cliente viera exactamente, prácticamente la obra terminada. Y así muchas de sus obras las realizaba de esa manera. Y una vez que el comitente daba el visto bueno, entonces Rubens llevaba esa obra a su taller para que le sirviera de modelo a sus colaboradores, que debían de seguir el modelo que él les estaba dando. Él supervisaba, al final revisaba, daba toques, cambiaba a lo mejor algunas cosas, le daba su toque personal y firmaba la obra. En realidad, quizá lo más, digamos que sus originales son mucho más valiosos que las obras hechas en taller si consideramos que son justamente esos bocetos, entre comillas, los que él hizo de principio a fin. En ese sentido, quiero mostrarles un video a continuación de una exposición que realizó el Museo del Prado con cantidad de bocetos realizados del pincel de Rubens, pero como les digo, supuestamente son unos bocetos, aunque en realidad podríamos considerarla obra terminada. Él tiene alrededor de 500 bocetos terminados así, pero vamos a ver qué nos cuenta Alejandro Vergara en esta exposición del Museo del Prado. Rubens, aparte de ser uno de los pintores más importantes de su época, de toda la historia del arte europeo en realidad, fue el primer pintor de bocetos. Lo que quiere decir eso es que es la primera persona que pintó cuadros, no dibujos, sino cuadros, en gran cantidad, que están hechos en preparación para otras obras. El término boceto es difícil de definir, se suele aplicar a un dibujo sobre papel más que a un boceto pintado al óleo. A lo que nos referimos como novedad en el caso de Rubens es al hecho de que pinta cientos, cerca de 500, bocetos al óleo sobre un soporte permanente, tela, casi siempre sobre madera. Hasta Rubens los cuadros se preparaban fundamentalmente en dibujos, dibujos que podían ser de una composición completa en la que el artista estaba ensayando lo que quería hacer, que podían ser de algún detalle, una mano, una cabeza. El artista iba perfilando sus ideas a través de un proceso que consistía en dibujos sobre papel. A medida que los pintores van dibujando, empieza a surgir la idea de que algunos de estos dibujos se parezcan a cuadros. Se empiezan a hacer, por ejemplo, estudios de cabeza en los que se usa el color. A lo largo del siglo XVI, sobre todo en Italia y en el norte de Europa, en Flandes, de donde viene Rubens, va aumentando la demanda de pintura, va aumentando la producción, van aumentando los estudios y van surgiendo nuevas maneras de hacer cuadros, de hacer pintura, de responder a los clientes, de responder al mercado. Y Rubens es la persona que inventa un producto que tendrá mucho éxito en el futuro, que es el boceto pintado. Con este nuevo tipo de producto, él lo que hace es presentarle sus cuadros a los clientes. Le sirven a él también para desarrollar sus propias ideas sobre un soporte y con una técnica y con color más parecido al cuadro final. Le sirven, por lo tanto, como herramienta creativa y le sirven también, en muchas ocasiones, para darle una herramienta a sus ayudantes que van a transformar un cuadro diseñado, creado por él, en otro tipo de objeto. De Rubens conocemos cerca de 500 bocetos. En la mayoría de los casos es claro para qué son, porque conocemos cuadros terminados hechos a partir de ellos. Hay casos, como la Cacería del León, en los que no conocemos un cuadro final igual que ese, aunque sí conocemos varios muy parecidos. No sabemos, en concreto en ese caso, si es un cuadro hecho a medida que él está desarrollando sus ideas para las varias cacerías que pinta, o si realmente esto es un cuadro inacabado que se ha quedado a medio camino, ¿no? Es interesante pensar en las características de los bocetos pintados de Rubens. Son muy variados, hay de muchos tipos, pero en general tienen un aspecto más o menos inacabado. No son cuadros no terminados, son cuadros que están terminados en tanto en cuanto
cumplen su función preparatoria, pero no necesitan el pulido típico de una obra más terminada y por lo tanto parecen más frescos en cierto modo, ¿no? Parecen cuadros en los que uno cree sentirse próximo al pintor mientras está pintando, precisamente porque tienen esa sensación de no estar terminados. Pero la exposición termina con un retrato hermosísimo de una de sus hijas, de Clara, que es un cuadro que propiamente dicho no es un boceto, no es un cuadro hecho en preparación para ninguna otra cosa, pero sí es un cuadro de aspecto abocetado, como si Rubens hubiese estado aprendiendo de una estética que le sirve para hacer un tipo de obra, un boceto pintado, y llega el momento en el que puede usar esa estética para hacer obras más personales por esta sensación de proximidad que crean, ¿no? A mí me interesaba mucho traerlo a la exposición, en parte por eso, pero en parte por otra razón también, y terminar con ese cuadro, y es que llama la atención sobre la esencia idealista del arte de Rubens. Lo que pinta Rubens, en realidad lo que pinta cualquier artista, lo que es el arte, son versiones de la vida y el mundo, nunca es verdad lo que se pinta, es una verdad diferente. Lo que Rubens está pintando cuando pinta ese cuadro no es tanto el aspecto de la niña, y es interesante darse cuenta de esto, no sabemos cómo era Clara Rubens, pero lo que Rubens está pintando en última instancia es su subjetividad, la mirada que él dirige a su hija como padre. Y lo que es asombroso de Rubens, lo que muy pocos pintores consiguen, la gran tradición del arte sí lo consigue, Miguel Ángel, etc., es animar eso y hacer que nosotros lo entendamos así, es transmitírnoslo, comunicarlo, ¿no? Yo creo que quien venga a la exposición y vea estos cuadros va a ver las virtudes de su pintura, que tienen que ver con cuestiones un tanto abstractas, quizá difíciles de definir, pero podríamos decir que tienen que ver con una concepción épica de la vida, un pintor que da voz al anhelo que tenemos todos de considerar nuestra vida como algo importante, ¿no? Como algo en lo que hay mucho en juego y que quizá tenga especial importancia en esta época que vivimos, en la que hay una gran cacofonía, en la que hemos quizá perdido el sentido de lo que es importante frente a lo que no lo es. Pues una exposición que se realizó en 2018, el curador justamente fue Alejandro Vergara, que es el experto en la pintura flamenca, y que nos revela una cuestión muy interesante de este pintor. Es la primera vez que vemos a un pintor con esta técnica de pintar un cuadro prácticamente resuelto ya en óleo como boceto, lo cual resulta bastante interesante. Una vez sabiendo cómo es la técnica del artista, todo esto que les he platicado de su formación en Italia, etcétera, vamos a ver algunas de sus obras, pero las he dividido en género y vamos a comenzar con retratos y autorretratos, de hecho con autorretratos, con uno que nos muestra eh, su primera etapa, su primer matrimonio. Es un retrato que realizó justo en el año que se casa con Isabella Brandt, 1609, y que realizó durante el primer año de matrimonio, en donde claramente vemos que ha reflejado esa felicidad, ese bienestar que sentía. Es un retrato muy cercano al espectador. El espectador finalmente pues va a ser el mismo con su esposa. Seguramente sería un retrato colocado en alguna de las estancias de su casa. Es un óleo sobre lienzo de gran formato, 1,78 por 1,36, con lo cual son figuras de tamaño natural prácticamente, en donde vemos en esta etapa ese gusto por el detalle, que es algo que no ha perdido el artista. Recordemos que estamos hablando de un pintor flamenco, y ya hemos visto cómo la pintura flamenca pues está cargada de detalles, hay ese cuidado por las texturas de las telas, por la representación de la piel. Él va a ser un gran, va a tener mucho talento para ello, y con alguna simbología, como por ejemplo esa mano de Isabella Brandt que se encuentra sobre la mano de Rubens. Ese es un símbolo de, digamos, conyugal, en donde él, como cabeza de familia, está sosteniendo
no nada más la mano, sino que a todo lo que significa su esposa Isabela Brandt. Es un retrato, autorretrato podríamos decir, muy especial para el artista. Rubens es uno de los artistas que se interesa mucho de dotar de prestigio al arte de la pintura. Tenía una amplia cultura humanística y religiosa, dominaba varios idiomas, tenía dotes para la diplomacia y una inteligencia natural que lo convierten en el símbolo del erudito barroco que otros artistas, por ejemplo, el propio Velázquez, hubiera querido imitar. Este retrato, realizado en 1623, fue un regalo que le hizo a un humanista provenzal, Peirec, que Rubens había conocido en París y con el que mantuvo una estrecha relación. Está documentada toda una correspondencia muy abundante que hubo entre ambos. Y en esa correspondencia se sabe que trataban especialmente asuntos alusivos a la antigüedad, sobre todo cuestiones relacionadas con joyas, con gemas antiguas. De hecho, llegaron a hacer una proyección para editar un libro justamente sobre el tema, pero no se llegó a realizar. Además de que también este artista cosechó importantes premios, distinciones nobiliarias de los reyes de España y de Inglaterra que le permitieron adquirir el señorío de Sten. Y por esta razón siempre se autorretrata como un perfecto caballero, viste elegantemente con estos elementos distintivos de su clase, el sombrero, la espada, exquisitos trajes. Por ejemplo, en este autorretrato ostenta la espada de noble, lo que revela que él se daba perfectamente cuenta de su posición excepcional. Sin embargo, no advertimos eh, ningún vano orgullo en su penetrante mirada porque él siguió siendo un artista en toda la extensión de la palabra, era sencillo, era un amante de la vida y eso es lo que transmite en su obra. Por supuesto, con una gran calidad realiza estos autorretratos. Y en otro tipo de retratos de otros personajes, recordemos que estuvo al servicio de los Gonzaga en Mantua, en donde tenía una gran libertad para recorrer toda la península italiana. Y en Génova pasó mucho tiempo durante 1606 y entonces pudo pintar varios retratos de algunos de los miembros de las familias más distinguidas de la ciudad. Uno de ellos es este de María Serra Pallavicini, que es una auténtica obra maestra del género. Comentaba al principio de la clase que Rubens le daba como engrandecía a los personajes y este es un ejemplo de ello. Vemos a Pallavicini sentada casi como si estuviera en un trono con un gran vestido que Rubens ha pintado con gran delicadeza, tanto la textura del vestido, los bordados que son muy ricos. Es un vestido largo, vean cómo cuelgan todos los pliegues, cómo cae todo el vestido en el piso. Esa gorguera que tiene el vestido, bueno, yo creo que la mujer no se podía ni mover. Y algo que llama mucho la atención es un personajillo, eh, pues pareciera un animalito que está aquí que no alcanzo a distinguir qué tipo de animal será, pero que se encuentra aquí eh, en la espalda en el respaldo, detrás del respaldo del asiento. Hay un gran cuidado en el manejo de las texturas, por ejemplo, de estos grandes cortinajes de terciopelo,
toda esa estructura de madera que hace para dar la sensación, pues, de prácticamente de un trono, ¿no? O sea, es un retrato muy sofisticado el que le hace a esta mujer. Va a regresar a Italia hacia 1609 y es nombrado pintor oficial de los archiduques Alberto e Isabel, y de esa época es este otro retrato de una mujer joven con un rosario que actualmente está en el Thyssen-Bornemisza en Madrid. Es una composición muy elegante la que hace en este retrato, porque juega solamente con tonalidades de grises, llegando al negro en el traje de esta mujer, pero sobre un fondo rojo. Y eso le da mucha luminosidad al personaje. Ese fondo, como si fuera un cortinaje, una tela como satén, estampada o bordada en esa tonalidad carmesí, le da un toque de distinción a este retrato. Inclusive resalta el retrato de esta mujer con ese traje oscuro, con un peto que tiene el vestido, con una cuidadosa hechura de lo que es el bordado que tenía la vestimenta de esta mujer. Es verdaderamente asombroso cómo el artista nos transmite las texturas de los vestidos, de las joyas, de los accesorios, de los adornos que tiene este vestido, como los encajes realizados con gran mimo, con gran detalle, lo que nos demuestra que no perdió en ningún momento ese estilo ni esa tradición flamenca. La mujer mira directamente al espectador y no sabemos si sonríe, tiene los ojos muy fijos, pero a la vez hay como un pequeño esbozo de sonrisa que transmite en la mirada, pero también con los labios, muy discreta, sumamente discreta, que hace que todavía sea más interesante este retrato. Posteriormente encontramos otro retrato que está en la National Gallery de Londres, en donde retrata a Susan Forment. Ella era sobrina de la primera esposa de Rubens, Isabella Brandt. Eh, Aunque el retrato se conoce como el sombrero de paja, pues claramente no tiene un sombrero de paja. Es un retrato bastante especial. Podemos sentir el carácter de esta mujer, Susana Lunden, que como una persona hasta cierto punto tímida, por cómo tiene un poco la cabeza hacia abajo, no mira directamente al espectador, sino a un lado, se cubre un poco o cruza sus brazos enfrente, o sea, como que son varias actitudes que nos revelan un cierto carácter tímido de este personaje. El retrato está muy logrado con esa paleta muy luminosa, un cielo azul, aunque vemos algunas nubes por ahí grises, y la monotonía de colores neutros de la vestimenta de Susana se rompe con ese toque de rojo que asoma en sus mangas. Eso le da muchísima vitalidad al retrato. Eso y esa parte azul, imaginen que el fondo fuera todo gris y que las mangas fueran blancas o un gris aperlado, entonces se vería muy apagada el rostro de esta mujer. Sin embargo, tan solo ese par de elementos, ese azul y ese rojo tan vivo, hacen que resalte la figura
de esta mujer. La segunda esposa de Rubens fue Helen Forment. Me equivoqué hace rato, yo dije Susana Forment, pero no era ese su apellido. Helen Forment fue su segunda esposa. Era una mujer muy joven, le llevaba muchísimos, más de 30 años, le llevaba Rubens. Y este es un bello retrato que le hace cubriendo su cuerpo con solo un abrigo de piel. Eso hace que destaque la piel blanca. Es un fuerte contraste entre ese color rosado del cuerpo de Helen y el color oscuro tanto del abrigo como del fondo del cuadro. Pero aquí es una obra en donde el artista demuestra como en ninguna otra esos valores tonales que consiguió en su último periodo de vida. Es una pintura además en donde podemos observar una gran sensualidad en esta mujer, pero muy suavizada porque la actitud del rostro que tiene de ternura hace que tenga ese contraste muy interesante. Debemos recordar que ella está viendo al espectador, pero ¿quién es el espectador en este momento, en 1630? Rubens que la está pintando. Esa mirada de amor, de ternura, de entrega es hacia Rubens. Eh, y ahora nosotros la podemos disfrutar, por supuesto. Y ese toque que tiene, ¿no? O sea, es a la vez de timidez, pero a la vez una gran sensualidad es de esta mujer que por otro lado es del gusto del artista. Me refiero al tipo de mujer de la época, no precisamente delgada, sino más bien rolliza, que era el tipo de mujer que estaba de moda en ese momento. En lo que respecta a la pintura religiosa, vamos a encontrar varias obras desde el tiempo en que Rubens estuvo en Italia. Durante su estancia en Roma, por ejemplo, recibió varios encargos, entre ellos esta obra que se conoce es una adoración de los pastores, pero también se conoce como La Noche, en la que podemos advertir, por un lado, la influencia del naturalismo del Caravaggio, ese tratamiento que hace del claroscuro, tanto que la obra se llama La Noche, es muy interesante darnos cuenta que la fuente de luz no es otra más que el propio niño Jesús. Vemos cómo el niño es la fuente de luz que ilumina toda la escena, incluyendo a ese par de angelillos que se encuentran en la parte alta. Pero además también para realizar esta obra se inspiró en esta otra que hizo Antonio Allegri El Correggio, que por cierto se llama La Noche y que también es una adoración de los pastores, realizada en 1528, más o menos alrededor de unos 90 años antes que Rubens. Y es bastante similar en la composición, en el manejo que hace de la luz. De hecho, el Correggio es anterior a Caravaggio, pero no siempre trató obras tan obscuras como esta. En este caso, tanto Correggio como Rubens lo que quieren transmitir es esa idea que es a través del niño Dios que hay una luz que ilumina todo el contexto. Es una luz tan fuerte que en la obra de Rubens encontramos este personaje a la izquierda que se cubre el rostro de esa luz cegadora que emite el cuerpecito de Jesús. Lo voltea a mirar un pastor
sorprendido por lo que está sucediendo, y tanto la Virgen como una pastora y un pastor que tenemos de frente miran atentos al niño Jesús. A un lado, San José, pareciera como que está viendo los ángeles que sobrevuelan la escena. Y en el caso del corrello, con algunos otros elementos, pero claramente podemos ver que hay una influencia, más que una influencia, hay una inspiración que tiene Rubens de esta obra del corrello. Y en el Museo Hermitage, además, se encuentra un boceto de estos bocetos que hacía Rubens, de esta obra que probablemente sirvió de base para otra que realizó para la iglesia de San Pablo en San Petersburgo. En el Museo Hermitage se encuentra este boceto que vemos aquí y que vemos que es muy parecido a la obra realizada. Me parece que son más o menos de la misma época, eh, inspirado en un año después que está en el Museo Hermitage, pero seguramente el comitente habrá visto la primera, le encantó y dijo: yo quiero una obra similar, y se hizo este boceto, o quizá este boceto sirvió para las dos, no se tiene claro, pero lo cierto es que las dos obras están inspiradas en esa noche del Corrello. Hay otra obra, esta Adoración de los Magos, que es una de las más destacadas dentro de la colección de Rubens que atesora el Museo del Prado. No solamente porque es de la de mayores dimensiones, sino también por su importancia histórica y técnica. Iconográficamente representa el momento en que los reyes, acompañados por un gran cortejo, presentan sus regalos al niño Jesús. La obra fue realizada en dos momentos, esto es bien interesante. El primero de ellos la hizo entre 1608 y 1609. Pero 20 años después fue ampliada por el propio artista. La primera versión se conoce gracias a un boceto que se conserva en el Groninger Museum en Holanda y permite entender cómo fue la primera idea de Rubens. Era una composición más horizontal que recuerda los frisos historiados de la antigüedad clásica. La obra había sido un encargo de la ciudad de Amberes en torno a 1608 para decorar el Salón de los Estados del Ayuntamiento, que acogería la firma de un tratado de paz entre España y las Provincias Unidas, que se conoció como la Tregua de los 12 años. Fíjense qué importante, porque es ahí donde entra Rubens como diplomático. En esa época, la obra solamente era más o menos de donde está la base de esta columna, o sea, digamos que esta primera parte de la columna no estaba y llegaba hasta aquí. O sea, le agregó toda la parte superior y toda esta parte que vemos en nuestro lado derecho. La agrega 20 años después, o sea, como que ve la obra y dice como que siento que le falta algo, y entonces le agrega elementos, incluyendo uno bien importante que es un autorretrato de Rubens, que es el que encontramos en esta parte de aquí. Eh, no como, no como rey mago, porque los reyes magos ya están uno cerca del niño Jesús, el rey joven,
y el rey anciano. A diferencia de otras obras con el mismo tema, en este caso el rey de edad madura es la que se encuentra cerca del niño Jesús. Está San José a la izquierda, María que está sosteniendo al niño, como que lo incorpora un poco y es cuando se acercan los reyes y otros personajes que son parte de las comitivas. Le agrega estos animales, este caballo que está aquí, probablemente también estos animales para dar esa sensación de que venían los reyes del lejano oriente, pero lo interesante es que se retrata como autor disfrazado de un personaje, pareciera como un personaje más dentro de la comitiva, no está viendo al espectador, pero sí que nos recuerda esta obra famosísima de Botticelli, en donde el propio Botticelli también se autorretrata como autor disfrazado de personaje, pero viendo hacia el espectador, invitándonos o diciéndonos, soy el autor de la obra. En el caso de Rubens, vean que es como un personaje más, de hecho, está viendo hacia la Virgen y el niño. Entonces es un autor disfrazado de un personaje más testigo de este momento, pero es importante, no sabemos si recordó la obra de Botticelli, que seguramente conocía, pero es interesante ver esos cambios que realizó 20 años después. Es decir, no cerró el proceso creativo o lo cerró, pero lo abrió nuevamente para agregarle esos detalles. También dentro del género religioso vamos a encontrar estas dos obras muy interesantes, dos retablos que están en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes. Uno es la elevación de la cruz y el descendimiento. Estas dos obras fueron llevadas a París durante el reinado de Napoleón. Afortunadamente, fueron devueltas a la catedral a finales de 1800. El descendimiento fue un encargo de una confraternidad de maestros cuyo patrón era San Cristóbal. Eso es muy importante y ahora les voy a comentar la monumentalidad que tiene esta obra. Vamos a analizar un poco las dos. La primera va a ser esta de la elevación, que es un tema inusual. Realmente hemos visto que se representa el descendimiento de la cruz, pero la elevación, o sea, el momento en que están elevando la cruz con Cristo crucificado es poco representado y lo hace Rubens con una clara influencia italiana en su composición. En el panel central vamos a ver justamente ese momento en donde se puede sentir la tensión existente en esa cantidad de hombres musculosos que trata de levantar la cruz con el peso aparentemente insoportable de Cristo. O sea, es como que cuesta trabajo, fíjense cuántos hombres están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ayudándose con unas cuerdas para levantar la cruz, dando a entender esa tensión de ese peso que tenían Jesús tremendo, que hace que requiera de tal cantidad de fuerza. Es una composición en diagonal, es un estilo muy similar al Entierro de Cristo del Caravaggio. Es una obra en donde el movimiento, el espacio, el tiempo se muestran junto con la lucha por poner en posición vertical al Cristo. Y este momento es continuado en los laterales.
A la izquierda, con mujeres que se duelen por el acontecimiento, incluyendo a la Virgen, contenida por San Juan Evangelista en la parte alta. Vean el rostro triste de la Virgen viendo justo la elevación de la cruz. Y en un plano más cercano al espectador, mujeres que están sufriendo por este suceso. A la derecha vamos a encontrar a los criminales que acompañarán a Jesús en la crucifixión, que están siendo llevados por soldados romanos en una imagen de gran dinamismo, con un caballo en un primer plano que va andando. Vemos que hay ese movimiento. Es una obra muy interesante, muy diferente, como les digo, poco usual dentro de la historia del arte, claramente barroca con esas contorsiones que hay. Vemos la influencia de Miguel Ángel, por ejemplo, tanto en el cuerpo de Cristo como en los cuerpos de los hombres que se esfuerzan en colocar las correas, ¿no? Cómo juega con esos movimientos, con esos escorzos Rubens en este retablo. Y el otro va a representar en la parte central el descendimiento de la cruz con escenas de la vida de Jesús en las tablas laterales. Es como una continuación del retablo anterior, aunque realizado en diferentes momentos. Esta imagen central está organizada en torno a la figura en diagonal de Cristo y esa tela blanca sobre la que se desliza su cuerpo. Cristo ha muerto. La calma y la serenidad impregnan el cuadro. Vemos la lucha de la Virgen ante su hijo muerto en un momento de fuerte carga emotiva, esa característica de la pintura barroca de un dramatismo en la imagen. El pintor logra dar ese efecto de tristeza, de un momento muy triste en el rostro de la Virgen. Y alrededor de Jesús están todas las personas que realizan esa acción de bajar a Cristo de la cruz. Es un cuadro con poca profundidad espacial. Vemos que todas las figuras ocupan el espacio pictórico y están realizadas como en un relieve clásico. Y la Virgen triste, pero no aparece desvanecida por el dolor como se ve en otras representaciones. De hecho, está participando en la ayuda del descendimiento de forma activa junto con los demás actores de la obra. María Magdalena sujeta un pie de Cristo. María Cleofás es la otra mujer que está detrás de ella. Juan el Evangelista, con una llamativa capa roja, sostiene junto con Nicodemo, que está frente de él, el cuerpo de Jesús. Y vemos a su lado a José de Arimatea, que sostiene la tela sobre la que se desliza el cuerpo. Es decir, todos ayudan para poder bajar el cuerpo. En lo alto de la cruz hay dos ayudantes más que han descolgado este cuerpo. Todo contribuye y le da unidad a la escena, que además también es iluminada por una luz exterior, pero que da de lleno al cuerpo inerte de Jesús, en algunas partes con unas tonalidades grisáceas. Hay una profusión de sangre, o sea, es una obra muy dramática, también una composición en diagonal.
Y en el lateral, en los laterales de este tablero, vemos en el izquierdo que Rubens ha situado la iconografía de la visitación, ese momento en que María encinta visita a su prima Isabel, quien a su vez también espera la llegada de su hijo Juan el Bautista. Es una imagen que se sitúa en un exterior teniendo como marco una arquitectura clásica con un pequeño balcón en donde se da el encuentro. Y en la lateral de la derecha encontramos la iconografía de la presentación de Jesús en el templo, también situada entre columnas de estilo clásico que le otorgan a estos personajes una gran monumentalidad. Las dos obras, por distinta razón, son monumentales. En la izquierda, por esa posición que pone a María en lo alto, como en un balconcito, y en la derecha es todos los personajes al lado de estas columnas, eh, también les dan gran monumentalidad. José en primer plano con una pierna arrodillada, a su lado María que ha entregado el niño Jesús al ministro de la iglesia y alrededor algunos personajes que acuden a verlo. Estas dos imágenes son los laterales del retablo. Si vemos las dos imágenes centrales de cada uno de los retablos juntas, pues podemos ver esa continuidad en la imagen, la elevación de la cruz en la montaña, muere Cristo y viene el descendimiento de la cruz. Siguen como un ritmo estas dos imágenes que afortunadamente todavía se pueden apreciar ahí en la catedral para las que fueron creadas. Ahora vamos a ver algunas obras de corte mitológico que realizó Rubens. Vamos a comenzar por esta que es una de las copias que Rubens realizó de una obra de Tiziano. Esa obra ya no existe, está extraviada. Sin embargo, una versión original muy próxima a esa pintura italiana se conserva en la National Gallery de Washington, que es esta que vemos aquí. Es bastante próxima a la que tomó Rubens de referencia y podemos ver que claramente es la versión de Rubens actualizada de la imagen de la Venus del espejo. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues que el cortinaje Rubens lo pone del lado derecho, que en la obra de Tiziano hay dos amorcillos, uno que le está deteniendo el espejo y el otro que está por coronarla con una corona de flores. En el caso de la obra de Rubens, eh, solamente hay un amorcillo que le sostiene el espejo en donde se mira Venus. Por lo demás son bastante similares, la posición que tienen las dos mujeres es prácticamente la misma, inclusive el peinado es similar. En 1615 realiza otra versión de Venus en el espejo, cuyo atractivo es el encuentro de la diosa con el espectador que aparece ocurrir casi por casualidad, justo cuando se está mirando al espejo. Esta obra no la debemos de perder de vista porque es probable que es en la que la haya conocido Velázquez y le haya inspirado a hacer su Venus en el espejo, una Venus de espaldas. Lo que pasa que ya lo veremos con Velázquez, la hace recostada,
mientras Rubens la hace sentada frente al espejo y entonces podemos verla a través del espejo y contactar su mirada justamente con este artilugio. Un gran amorcillo está deteniéndole el espejo y la mira directamente y tiene a una sirvienta que tiene un color de piel magnífico que Rubens ha sabido destacar, pareciera como si fuera de cobre, o sea, es una piel magnífica, una mujer con una rara belleza que ha destacado el maestro Rubens. Aquí vamos a encontrar una colaboración que hace Rubens con el maestro con este artista Franz Snyder, que era especialista en bodegones y en animales. Y entre los dos realizan esta obra que se relaciona con el cuerno de la abundancia, cuya iconografía está descrita en las Metamorfosis de Ovidio, que cuenta que Aqueloo, transformado en toro, lucha con Hércules y éste le rompe uno de los cuernos. Finalmente nos cuenta Ovidio, las náyades de frutos y olorosa flor relleno lo consagraron y rica es la buena abundancia por mi cuerno. De ahí el nombre del cuerno de la abundancia. Rubens se encarga de realizar los cuerpos de estas mujeres, Ceres y las dos ninfas, porque él realmente se especializaba en el cuerpo humano. Y el desnudo femenino siempre lo vamos a encontrar dentro del corpus de Rubens. En el caso de lo que se refiere al bodegón y a esos animalillos que podemos encontrar ahí, como las aves, por ejemplo, el perico o el pequeño changuito que está en la parte baja de la obra, fueron realizadas por Franz Snyder, que era especialista en naturaleza muerta. Son en naturaleza muerta y en animales. Entonces es una obra que hacen en colaboración y cuyo resultado pues es riquísimo porque tenemos como que a dos especialistas ofreciéndonos una imagen realmente atractiva. Otra obra muy interesante realizada dentro de la mitología es este tema también narrado por Ovidio en las Metamorfosis, que es la muerte de Adonis. Dice Ovidio en el libro 10, por casualidad, habiendo seguido las huellas de un jabalí, los perros le sacaron de su madriguera y cuando estaba a punto de salir del bosque, el joven hijo de Cineas le traspasó con un tiro oblicuo. Al instante, el feroz jabalí, con su curvado hocico, hace caer el venablo teñido de sangre, y mientras Adonis tiembla y busca un refugio, le persigue y le hunde en la ingle sus dientes todos, derrumbando lo moribundo sobre la rubia arena. Y es justo el momento que destaca Rubens en la obra, ese momento en que ha sido atacado por este jabalí. En la ingle vean que
hay un gran chorro de sangre y que se ha cubierto con una tela esa parte en un cuerpo verdaderamente hermoso que Rubens le hace a Adonis. Adonis está a un lado de él, Venus que lo está, digamos, consolando, pero bueno, es una muerte inminente porque lo hirió mortalmente. Y algunas ninfas se encuentran ahí en su auxilio, aunque no hay nada que hacer. También está Cupido, que también tiene un rostro dolido también por este suceso, y todo esto dentro de ese gran bosque donde se estaba dando la caza del jabalí. Algo bien interesante que llama la atención, bueno, varias cosas, por supuesto, es ese tratamiento que le da Rubens a los cuerpos. Vemos, bueno, porque es un gran artista, ¿no? Cómo tiene esa atenta observación de los cuerpos, ese manejo que hace de las pieles, que es asombrosa, pieles flamencas, por supuesto, mujeres y hombres de piel muy blanca, en donde casi transparente que alcanzamos a ver todas esas venitas debajo de la piel. El rostro de Venus, entristecido por la muerte de Adonis, como les digo, un cuerpo de Adonis que nos recuerdan esos cuerpos perfectos que hacía Michelangelo, y estas mujeres rollizas muy del gusto de Rubens, cuerpos en diferentes posiciones, en donde vemos también ese estudio que hace de la anatomía. Y bajo el cuerpo de Adonis, una tela gris que se contrapone con este rojo, pasión casi que está debajo de Venus, y que refuerce un poco esa idea de una escena trágica, ¿no? No es necesario poner chorros de sangre, pero con esta tela también tenemos esa idea de un gran dramatismo que hay dentro de la escena, ambientada en ese gran bosque. Los hijos gemelos de Leda y Júpiter se llamaban Castor y Pólux, y ellos decidieron raptar con ayuda de Cupido a las hijas del rey de Mesenia, Leucipo. Ellas se llamaban Hilaira y Febe, y ya estaban comprometidas a otros 2 hermanos. Castor y Pólux también son conocidos como los Dioscuros, hijos de Zeus. Y los Dioscuros eran unos excelentes jinetes, por lo que Rubens los sitúa a caballo en el momento de perpetrar el rapto. Es un rapto que se refuerza la violencia de este momento con ese caballo encabritado de fondo y la resistencia ejercida por estas 2 mujeres, cuyos escorzados cuerpos parecen querer salir del lienzo. Para realizar la obra, Rubens se inspiró en dos conjuntos escultóricos. Por un lado, la estatua sobre el tema de los Dioscuros, que está en la Plaza Quirinal en Roma, que vemos aquí a nuestra derecha, pero también tomó como referencia el rapto de las Sabinas, que es este grupo escultórico ejecutado por Juan de Boloña y que se encuentra en la Plaza de la Signoria en Florencia. Vemos que utiliza estos 2 grupos escultóricos en los que se inspira para resolver este espacio pictórico, al que lo dota de un gran dinamismo, desde ese movimiento que tienen los caballos, uno de los Dioscuros
está sobre el caballo, el otro ha bajado y detrás de él está el caballo alzando las patas delanteras. También eso le da mucho movimiento a la imagen. Y toda esa contorsión de las dos mujeres es asombroso, ¿no? Claramente sí nos recuerda al rapto Las Sabinas que se encuentra allí en Florencia, que es también una obra con mucho movimiento. Giacomo da Volta es un artista, un escultor barroco que sigue, igual que en la pintura, todos esas contorsiones y todo ese tratamiento dramático dentro, dentro de las obras, que es asombroso. Y nuevamente encontramos, además en los desnudos, esa atenta mirada de los cuerpos, esa piel casi transparente que realiza, esas caídas de las telas, vean estos rasos de tela o satén con las que están confeccionados estos vestuarios. Bueno, son prácticamente unas telas más que vestimenta, como hemos visto ya en otras obras de corte mitológico, cuerpos desnudos, casi como un pretexto para hacer esos estudios al desnudo. Y un cupido y un amorcillo por allá, que el cupido fue de ayuda para los hermanos y poder raptar a estas dos mujeres. Por supuesto que también hay un gran trabajo por los escorzos de los caballos. Es formidable cómo los representa Rubens en esta imagen y cómo le da todo ese dinamismo y todo ese movimiento a la historia. En otro mito encontramos igual un gran movimiento, un gran dinamismo. Es en esta obra de Bóreas, que rapta a Oritia. Es un óleo sobre tabla que se encuentra en la Academia de Bellas Artes de Viena. Bóreas es el viento del norte que rapta a la hija de Erecteo, Oritia, y con ella va a tener varios hijos. Gione, que es la nieve, Aura, la brisa, y Cetes y Calaes, llamadas las Boreadas. Boreas era el más poderoso de los vientos, y su violencia ha sido evocada por todos los poetas desde Homero. Se le representa bajo los rasgos de un anciano barbado con alas, con cabellos largos cubiertos de nieve y una túnica flotante. Se corresponde con el aquilón latino. Y justamente Rubens retrata a Bóreas raptando a Euritia justo en ese momento en donde se da el rapto. Como estamos hablando del viento, pues es una escena que transcurre en el aire, teniendo como fondo un cielo azulado y con estrellitas que vemos en algunas partes. Alrededor de estos personajes se encuentran unos amorcillos jugando con la nieve para dar esa sensación de que es un lugar frío, nevado. Y claramente que lo sentimos porque la paleta de Rubens, de no ser por ese manto rojo que tiene Oritia, es una paleta muy fría que nos da justamente esa sensación de nieve por ese fondo azul y cómo lo representa. Y también
con un gran dinamismo. Vean cómo hay todo ese movimiento que tiene la tela, esos escorzos, posiciones de los amorcillos, ese serpenteo de la figura de Oritia hace que la obra tenga movimiento, tenga dinamismo y que estemos frente a un lugar básicamente aéreo, ¿no? Podríamos decir. Una obra muy interesante y de las más representativas en la última etapa de Rubens, y una de las más conocidas por la repercusión que tuvo en la configuración del estilo rococó, que es el estilo que continuará después del barroco, es esta del Jardín del Amor. Un jardín aparentemente real en donde un grupo de personas se reúne en diferentes actitudes de diálogo. El espacio está delimitado por un templete clásico, este que vemos aquí, con columnas anilladas y atlantes que están a cada lado de la entrada de este templete, en cuyo interior aparece sobre una venera una escultura que representa a las tres gracias. Aquí las vemos dentro de, sobre esta venera, o sobre como una especie de concha, ¿no? Que vemos de este lado. Y en la parte derecha aparece una fuente con una diosa que es Juno sobre un animal marino y amorcillos volando a su lado. Juno o Hera es la esposa de Júpiter o Zeus. Es la que encontramos aquí como en forma de fuente. Y varios de estos amorcillos sobrevuelan y acompañan a todos estos personajes que vemos aquí en la imagen. A pesar de lo real de la composición, Rubens muestra un grupo de personas que se mezclan con personajes mitológicos, que son esos amorcillos, porque si bien, digamos, las gracias, Juno, son esculturas, los amorcillos, pues están sobrevolando con todos estos personajes. No sabemos si es con la idea de que sean personajes etéreos, transparentes, que solamente ve el espectador, o ellos también, porque aparentemente como que no les hacen mucho caso a los amorcillos, ¿no? Pero esta unión de mitología y realidad permite al artista transportarnos a otro mundo donde se recrea esa alegría de vivir, el amor, la galantería que impregnaba a las clases altas europeas del siglo XVII. En ese sentido, es una obra que anticipa a la pintura del galante que se dará en el rococó. Pero no debemos olvidar que el objetivo de Rubens es más bien como una oda al amor. Él está viviendo unos momentos muy felices con su esposa, con Helen Forment. Les he dicho, ella era muy joven, él le llevaba más de 30 años y realmente él estaba encantado con con esa relación, amaba la vida, siempre el amor. Fue un hombre que gustaba de relacionarse, un hombre muy diplomático, que tenía don de gentes, que era sociable. Entonces, gustaba de este tipo de fiestas que seguramente algunas tuvo en su casa. De hecho, su casa tenía un gran jardín en donde hizo algunas estructuras clásicas para rememorar todo aquello que vivió en Italia. Gustaba de la naturaleza
y claramente lo podemos observar en imágenes como esta. Pero así como hizo bellas imágenes alegres, galantes como esta, pues también hizo figuras mitológicas terribles, como esta historia de Saturno, que acaba con la vida de sus hijos por temor a que lo destronaran. Es una historia que cuenta Ovidio, aunque en esta ocasión es en el libro En los Fastos, en donde comenta Ovidio. Saturno, queriendo saber la estabilidad de su reino, tuvo por respuesta de un oráculo que le despojaría de él un hijo suyo. Con este temor, dio orden de que se criasen las hijas que tuviese con su mujer Rea o Cibeles, y los varones que parían se los comía él mismo. Hallándose Cibeles preñada, huyó a la isla de Creta, en donde un parto dio luz a Júpiter y a Juno. Esa es la historia que nos cuenta Ovidio, y Rubens retrata en este momento justamente en el momento en que está devorando a uno de sus hijos. Es una imagen muy cruda, o así la pinta Rubens, en esta imagen muy oscura en toda la extensión de la palabra, tanto cromáticamente como temáticamente también. Vamos a volver mejor a un tema más agradable, que son las tres gracias, hijas de Zeus, y que fueron representadas a lo largo de la historia del arte como ejemplo de la belleza ideal. En este caso, en esta obra de Rubens, Aglaya, Thalía y Eufrosine son tres exuberantes diosas, muy del gusto del pintor y su época, que bailan conectadas por las manos. Van desnudas, apenas tapadas por un velo transparente que amplifica todavía más esa sensación de sensualidad. Y están rodeadas de una naturaleza igual de exuberante, poblada de numerosos elementos simbólicos vinculados al amor, a la fecundidad y al deseo. Si vemos esta obra realizada más de 100 años antes, en 1505, por Rafael Sanzio, en donde vemos las tres gracias, podemos tener una idea de lo que es una pintura clásica totalmente con una pintura barroca. Y la diferencia la encontramos básicamente en los cuerpos. Los cuerpos realizados por Rafael son cuerpos idealizados totalmente. Son cuerpos que no tienen ni un defecto. Son cuerpos perfectos los que hace Rafael. Esto es una diferencia entre una pintura clásica y una barroca. Los cuerpos que hace Rubens transmiten toda una exuberancia, una pasión, que es la que él está imprimiendo a la obra. Pero todavía podemos ir más allá. Vean estas tres gracias pintadas en Pompeya y que no conoció Rafael, porque estas obras se conocieron ya mucho después, siglo XIX prácticamente. No las conoció ni Rafael y no las conoció Rubens. Pero, ¿cómo no conociendo pintura clásica, los renacentistas supieron interpretar muy bien la escultura y los escritos que había de los tratadistas clásicos, y cómo la pintura de Rafael se acerca mucho más a
esa pintura clásica que se estaba dando en los principios de nuestra era. Recordemos que Pompeya quedó sepultada bajo los escombros de cenizas después de que el Vesubio hiciera erupción en el año 79 de nuestra era, después de Cristo. Entonces, realmente Rafael, como que interpretando toda toda la escultura, todos estos escritos, está mucho más apegado a la pintura clásica. Y Rubens, bueno, pues Rubens es un pintor barroco y como tal, podemos encontrar también su obra cargada de emotividad, como lo podemos observar. Vayamos ahora a otro mito, un mito que también ha sido muy representado en la historia del arte, que es el juicio de París. El relato mitológico del juicio de París tiene su origen en la boda de Tetis y Peleo, en donde Eris, la diosa de la discordia, estaba muy molesta porque no fue invitada, pero llegó y retó a la diosa más bella presente a recoger una manzana de oro que había lanzado entre los presentes. Estas tres mujeres, Juno, Minerva y Venus, comenzaron una disputa y Júpiter decidió darle la manzana a Mercurio y que éste se la diera a París, que sería y actuaría como juez. París finalmente escogió a Venus como la vencedora. A cambio, la diosa le daría la mano de Helena de Troya y esto desencadenó, como ya sabemos, la guerra de Troya. La obra fue un encargo de Felipe IV de España y por eso se encuentra ahí en el Museo del Prado. Rubens en varias ocasiones fue requerido por los reyes de España para diferentes trabajos. Ahí conoció a Velázquez y iniciaron una relación de amistad. Y todo eso lo platicaremos cuando veamos a Velázquez porque definitivamente fue de gran influencia para el artista español. Pero en el caso de esta obra pintada en 1639 en un gran lienzo de casi 2 metros de ancho por 3,79 de largo, Rubens nos muestra el momento en que ya le ha sido entregada la manzana de la discordia por Mercurio y más bien Mercurio tiene la manzana, perdón, que le va a entregar a París, que es ese pastor que se encuentra sentado y que está viendo atentamente a cada una de estas mujeres para decidir a quién le dará la manzana de oro. Cada una de ellas querrá convencerlo de que se lo dé, de que le dé la manzana y le prometen diversas cosas. Pero él se elige a Venus porque lo que le ofrece es lo más atractivo, ya que él estaba enamorado de Helena, y entonces, pues, decide que será Venus la mujer más bella. Vemos ahí que están él es un pastor, ahí se ven las ovejas, es un gran bosque, un gran jardín, no, un gran paisaje que adereza toda esta escena. Y también, bueno, pues es un buen momento para hacer estudios del desnudo femenino. La mujer de en medio, que es Venus y es a quien va a entregar la manzana, es nada más y nada menos que Helen Fourment, que era la esposa de Rubens y que fue su modelo en varias de sus obras.
Vamos a finalizar nuestra clase recorriendo estas 5 obras, que es otra colaboración que hicieron Rubens y Jan Bruegel, el viejo. Jan Bruegel fue el hijo de Pieter Bruegel el viejo. En las imágenes vemos que se personifican a los 5 sentidos. El centro está ocupado por el oído con Venus vuelta hacia el espectador. Me voy acercando a cada imagen. Esta es la parte central que lo ocupa el oído. La vista y el olfato ocupan el primer y el quinto lugar. La vista aquí arriba a la izquierda y el olfato aquí abajo. Y o sea, la imagen de la Venus y Cupido como que se enfrentan y miran hacia el centro. Y lo mismo sucede con las obras del tacto y el gusto. Por eso están, o sea, esta era la idea que tenía Jan Bruegel de que se relacionaran una con otra. Es un bello ejemplo relativo al género de los gabinetes de pintura. Son obras realmente de menor formato, 1,10 por 68 centímetros, pero con una gran cantidad de detalles. Jan Bruegel, hablamos brevemente de él cuando vimos a su padre Pieter Bruegel. Fue un pintor que se conocía como de velours, así le decían, de terciopelo, porque era un pintor exquisito, con una cantidad de preciosismos que pintaba. Era casi miniaturista, porque se formó con su abuela que era miniaturista, y rescata el género de la miniatura prácticamente en obras como esta. Le deja espacio a Rubens para que él pinte la figura humana, mientras él se dedica a todas estas maravillas. Por ejemplo, esto estamos hablando del olfato. Entonces, bueno, oler todos estos aromas que nos ofrece la naturaleza, como puede ser las flores. El oído, en donde lo que va a predominar van a ser los instrumentos musicales, el canto de las aves, y va a haber, es como una especie de galería en donde hay varios instrumentos como el virginal, como violines, contrabajos, Venus, que se encuentra en la parte central con Cupido mirando al espectador, algunas aves, instrumentos de viento, cuadros en donde también se representa la pintura. Vean este hermosísimo paisaje con unos detalles que son verdaderamente asombrosos, que hace Jan Bruegel el viejo. En la vista, pues lo que nos ofrece son sobre todo pinturas, esculturas, gran cantidad de objetos para ser admirados con la vista. En el caso del gusto, pues claro que vamos a encontrar comida, sobre todo una gran mesa, cantidad de animales comestibles, aves, liebres, corderos, o sea, diferentes tipos de animales que ofrecen su carne, pescados. Igualmente algunos cuadros que se relacionan, por ejemplo, la última cena, que se relacionan con las comidas, y el tacto, que ofrece diferentes texturas, por ejemplo, en este caso metálicas, gran cantidad de estructuras metálicas, telas, arquitectura, en donde podemos también sentir
la piedra, en fin, que es son 5 cuadritos maravillosos pintados por estos dos grandes artistas que son un halago para la vista. Hay que meterse de lleno a las obras para poder, para poder realmente disfrutar de ellas. Ya hemos visto en otras ocasiones varios videos de una exposición en el Museo del Prado que se llama La Belleza Encerrada. Creo que fue del 2016, si no mal recuerdo, no tengo muy clara la fecha. Bueno, pues yo quisiera que termináramos la clase del día de hoy nuevamente con Alejandro Vergara, que nos ofrece esta mirada a estas obras con una explicación, ya saben, como solamente él puede hacer, estas obras que estuvieron justo en esa exposición de la belleza encerrada, y con ella quisiera terminar la clase para quedarnos con este buen sabor de boca al ver estas bellísimas pinturitas de colaboración. Bueno, tenemos en esta pared 5 cuadros de Jan Bruegel y Rubens, dos pintores con bastante presencia en la exposición. Rubens sorprende quizá más, porque es un pintor a quien estamos acostumbrados a identificar con obra monumental, poderosa, pero también es un pintor exquisito en pequeña escala. Estos 5 cuadros, sin embargo, son más de Bruegel que de Rubens. Bruegel es quien firma 2 de ellos, El sentido de la vista, en 1617, y El sentido del gusto en 1618. Es un proyecto, por tanto, que debemos identificar como suyo. Son muy amigos los dos. Bruegel tiene 11 años más que Rubens, nace en 1568. Parece ser que él llama a su amigo para hacer este producto de lujo, exquisito, caro, pintura muy fina, muy valorada en la época. Es un personaje muy interesante, Bruegel, un pintor maravilloso que prolonga una estética que es más propia del siglo XV, de las miniaturas, que del XVII. Uno tiene la sensación en Bruegel de que lo que hace es continuar un camino que llevaba tiempo terminado. Es hijo del gran Peter Bruegel el Viejo, por lo tanto es una figura muy cercana a lo más importante de la historia del arte. Su padre muere cuando él tiene solamente 1 año, con lo cual no se forma con él. Según las fuentes, se forma fundamentalmente con su abuela materna, que es pintora de miniaturas. Y efectivamente lo que vemos en Jan Bruegel el Viejo es un pintor que continúa el gusto por los pequeños libros de horas, de temas religiosos, que en el principio del siglo XV sobre todo, se pusieron muy de moda en los Países Bajos del Sur, en lo que ahora es Bélgica, y se convirtieron en las obras de arte pues, más valoradas por las clases más altas. Es curioso recordar que mientras que las obras de Van Eyck, por ejemplo, en torno a 1420-30, mientras que sus cuadros eran para los altos funcionarios de la corte, sus miniaturas eran para los duques de Borgoña, para los más importantes de todo, ¿no? Es importante recordar esto, el estatus que tiene la miniatura, la pintura en pequeña escala, y esto poquito a poquito va perdiendo vigencia, pero Jan Bruegel el Viejo es uno de los que lo continúan, de los que lo mantienen. Son muy típicos estos cuadros de lo que él pinta. Cuadros generalmente pequeños o relativamente pequeños, pintados con mucho primor, con mimo, con una especie de amor por la labor bien hecha. La sensación que uno tiene es que debe de estar pintando con pinceles en ocasiones de un solo pelo, con lupas, recreándose mucho en lo que está haciendo, y que ese forzarse él a sí mismo a estar metido dentro del mundo que está pintando muy de cerca, es algo que se contagia al espectador, y son cuadros que nos obligan a meter mucho la cabeza, a meter mucho la vista, a irnos del mundo que habitamos normalmente para adentrarnos en el mundo de la creación y del arte y de la pintura, ¿no? También son interesantes desde el punto de vista cultural. ¿Por qué pinta esto Jan Bruegel y qué es lo que está pintando? Pinta 2 cosas. Está pintando los 5 sentidos, que viene a ser una manera habitual en la época, en la Europa del siglo XVII, la Europa de los principios, digamos, de la mentalidad racionalista o científica, de clasificar todas las cosas que se conocen. Una de las cosas obvias que hacen los seres humanos es recibir información, conocer las cosas. El siguiente paso es cómo organizar todo ese conocimiento. Pues el siglo XVI, el XVII, lo organiza de varias maneras, y una de ellas es a través de los sentidos que nos sirven para conocer esas cosas, la naturaleza, todo lo que nos rodea. Todo el conocimiento del mundo se puede organizar a través de los sentidos que nos permiten
conocerlo, que nos permiten saber. Se venía haciendo esto en estampas fundamentalmente desde el siglo XVI en el norte de Europa. Además de eso, lo que hace Jan Bruegel es pintar cultura cortesana, pintar las cosas que tienen y que les interesan a la gente que vive en Europa en cierto ámbito, el ámbito de la cultura aristocrática y cortesana. Él es un pintor que trabaja fundamentalmente en Amberes, pero también trabaja, repito, como pintor de corte para Bruselas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se vincula esto con la corte de los archiduques, con la cultura cortesana en general europea del momento? Bueno, entre otras cosas, en el sentido de la vista, vemos un doble retrato de Alberto de Austria y de Isabel Clara Eugenia. Los príncipes soberanos, ese era exactamente su título. Por la ventana esta, por la puerta, lo que vemos es el Palacio del Kudenberg en Bruselas, el Palacio de los Archiduques. La lámpara que está en la parte superior de la escena es una lámpara que está coronada por un águila bicéfala, que es el águila símbolo de los Habsburgo también. Es una imagen, por lo tanto, que se identifica con una dinastía, con un gobierno en concreto, el de los archiduques, y que lo que está haciendo es presentar al mundo, a quien vea el cuadro, pues las cosas que a ellos les interesan, que les gustan. ¿Qué cosas son esas? Las cosas que se coleccionan en el momento. Tenemos, por ejemplo, grabados, tenemos alfombras, instrumentos científicos, tenemos joyas, mucha plata, tapices, cuadros, bustos, esculturas romanas, cuadros, muchos de ellos identificables, cuadros del propio Jan Bruegel, por ejemplo, de su amigo Rubens, otro de Rubens en la parte superior de la escena. La figura alegórica y el chico, el amor o el cupido que la acompaña, eso es lo que pinta Rubens. Sabemos que lo que sucede aquí es que Bruegel planea la escena, la pinta, deja un hueco vacío para que Rubens lo rellene, y una vez Rubens ha hecho eso, ha pintado las figuras, Bruegel pues va un poquito terminando los contornos para ajustar lo que él ha pintado con lo que ha pintado su amigo. En el siglo XVI y XVII solemos pensar en ese progreso inevitable y lineal de la historia del arte como, por lo general, de más pequeño a más grande y de más minucioso, cuidadoso, digamos que artificial, a más natural, con ilusión más de realidad, ¿no? Jan Bruegel contradice un poco esa historia. En Jan Bruegel lo que vemos es que la tradición de las miniaturas flamencas, sobre todo de las miniaturas de la corte borgoñona, pintadas en torno a 1400-1420, que es una tradición que vista desde el siglo XVII parece antigua, se admira mucho pero parece el arte del pasado. Lo que hace Jan Bruegel es continuar ese camino, recordarnos un poco que era un camino al que le quedaba recorrido, que era un camino que tenía mucho aún por terminar, como lo tiene cualquier camino, obviamente, ¿no? Es una manera, yo creo que interesante de pensar en este artista, que digamos que las corrientes principales o la vanguardia artística del momento, desde el XVI a lo largo del XVII, va en una dirección que se va alejando de la estética de las miniaturas. Jan Bruegel lo que hace es recuperar ese camino que se creía terminado y darle nueva vigencia y nueva vida.